Bueno, hoy es... bueno, yo voy a hablar de qué es sobre la superstición del martes 13. Miren, a esta superstición se la define, ¿no?, con aspectos que podrían ser contradictorios. Sí, ser contradictorios por nuestra fe, por nuestra religión, y existen fenómenos extraños que escapan a la razón y que forman parte del imaginario de la gente. Algunos de estos fenómenos tienen explicaciones históricas y casi siempre están vinculadas a las creencias de otros tiempos. Pero en la actualidad sigue siendo llamativo el martes 13, porque ya les voy a explicar las cosas que suceden. Bueno, estos son códigos culturales que van pasando por la etapa y por la historia, ¿no? Hay señales supranormales que surgen de leyendas, cuentos y refranes. Muchos de ellos mantienen intactos. Algunos códigos se fueron modificando a medida que evolucionaron las civilizaciones. Seguramente, ¿quién no escuchó hablar sobre las supersticiones que dejan abierta el camino para mantenerse a prudente distancia de estas creencias y reflexiona? Yo no creo en brujas, pero de que las hay, las hay. ¿Es así o no? Todas estas cosas suceden, ¿no? Ustedes tienen que considerar la relación del nombre martes con Marte. Tienen mucho que ver. Martes es el día y Marte es el planeta. Entonces, si uno debe considerar el martes 13 un día de mala suerte, esto tiene explicación por distintas vertientes y desde hace muchísimo tiempo. Los romanos utilizaban un refrán que aún hoy los españoles lo usan: en martes 13 no te cases ni te embarques. Y era para no desairar al dios Marte, que era el dios de la guerra en esas celebraciones paganas que tenían los romanos. Para los romanos, el 13 era una veneración al planeta rojo, a Marte. Y no era aconsejable echarse a la mar ni contraer matrimonio. Yo creo que cuando te ven mal el matrimonio, si te cases el martes 13, el 15, el 18, lo que fuera, te va mal y te va mal. Pero bueno, en aquellos tiempos no había que embarcarse en qué, en el matrimonio, ni tampoco salir al mar. Pero también indica el martes 13 en el que uno no tiene que embarcarse en ningún tipo de proyecto tampoco. ¿Sí? Y miren cómo le fue a la Argentina en el martes 13. Recontra bien. Yo creo que a los que le fue mal fue a los croatas. O sea, para Croacia sí fue un martes 13. Aclarando esto, tengo que advertir que de lo que acabo de hablar es de la época romana. Pero ahora venimos a un poquito más acá, hace 2000 años nada más, el tiempo en el que llega el cristianismo y al número 13 se lo robustece, se lo fortifica con la superstición, porque quien precedía y presidía la última cena era Jesús, y él era el número 13, y estaban los 12 apóstoles. El Hijo de Dios sería el 13, que estaba a la cabecera. Y bueno, fue el que después muere. Lo matan, lo crucifican. Quiero que sepan que nosotros hicimos martes 13, pero la cena, la última cena de Jesús con los apóstoles, con sus discípulos, no fue el martes 13, fue un jueves. Un jueves, y tampoco era 13. Nada más que luego el número
de los comensales, o sea, de 12 apóstoles y Cristo, eran 13. Es decir, que la que tenía el número 13 era la cena. Bueno, pero de acuerdo a cómo funcionaba el almanaque en aquel entonces, la cena, la última, fue un día 13. Por lo tanto, era un día maligno y de malos augurios, ese jueves. Y la cantidad de la gente daba el número. Es decir, que tanto el día martes como el viernes, si cae en fecha 13, eso es preludio de desgracias y desdichas. Yo no lo veo así. No. Esta creencia tiene un particular influjo en toda la gente sin diferenciar las clases sociales, ni los niveles intelectuales y culturales. Todos creen en el martes 13. Demos algunos ejemplos de la modernidad, de la actualidad. Muchos hoteles de renombre mundial omiten enumerar al 13º piso. ¿Cómo ponen ello? No lo ponen al número 13, directamente ponen piso 12 bis, porque la gente es supersticiosa y mucho más en Asia, en Oriente, en todos lados. O sea, los grandes hoteles de allá no ponen número 13 a los pisos que ellos construyen. Bueno, por ejemplo, no figuran en los ascensores, no figuran en los aviones de las líneas orientales, asiáticas, porque creen. La mayoría de las empresas aéreas no registran en sus aviones la fila número 13 para no intranquilizarlo a los usuarios o a los viajeros. Miren las cosas, ¿no? Es decir, que se respeta la superstición. Bueno, estas son algunas de las cosas que quería comentarles sobre el martes 13. No obstante ello, amigas y amigos, tengan la tranquilidad de que el martes 13 es un día como cualquier otro. Por lo tanto, amigazos míos, tengan mucho cuidado cuando estas cosas suceden, porque si nos ponemos a pensar, ¿no? Si nos ponemos a pensar en eso, podemos tener, por supuesto, un poco más de negatividad, ¿no? Bueno, era como para decirles cómo son las cosas y en tanto y en cuanto todo esto ha sucedido, bueno, ya pasó. Y para la Argentina el martes 13 fue un día de algarabía, triunfo, porque nos estamos encaminando a las finales, ¿sí? A la rueda final de Qatar 2022.